Hola Memo y a toda la querida comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Narciso Herrera y tengo el grandioso trabajo de trailero, uno que llevo ejerciendo desde hace más de 30 años. Como se han de imaginar, en este trabajo he visto una cantidad considerable de cosas, algunas menos perturbadoras que otras, pero en fin, todas de grado paranormal. Esta es una que tengo y la envío porque en este mes se va a cumplir un aniversario más de aquel extraño encuentro. En el año 2008 tenía algunos años apenas como trailero. En ese entonces trabajaba para una empresa de abarrotes que nos enviaba de la Ciudad de México a diferentes estados cercanos, principalmente del sureste mexicano, a repartir mercancía. De mis primeros viajes que hice en ese entonces fue al estado de Veracruz, en especial un lugar llamado Catemaco. Para los que no conozcan este lugar, les menciono rápido. Esta ciudad es muy famosa por los brujos, chamanes y curanderos que viven en toda la zona. Además que es un sitio lleno de historias de avistamientos de duendes, brujas, ovnis y demás entidades. En pocas palabras, es quizás el lugar más místico que tiene todo México. Yo hice el viaje correspondiente saliendo de la Ciudad de México hacia Catemaco. Llegué a las 5 de la tarde y esperé a que descargaran toda la mercancía en la tienda. Tenía la orden de, así como terminaban de descargar el tráiler, dar media vuelta y regresar a la Ciudad de México. Así lo hice. Sin embargo, antes de salir, un trabajador de aquella tienda ubicada en Catemaco me detuvo y me dijo algunas cosas. Veo que ya te retiras de regreso a la Ciudad de México. Antes de irte, quiero darte algunas recomendaciones y espero las tomes en cuenta. Ya casi está por anochecer y la carretera que sale de Catemaco es algo tramposa. Es por eso que al menos en lo que sale de la zona maneja a baja velocidad. Prende bien todas tus luces y lo más importante, en todo el camino no subas a nadie. No importa que veas o que se te pare enfrente, no pares y no dejes que nadie aborde el tráiler. Si es posible, compra algo de comida por aquí cerca y come mientras manejas para que no pierdas más tiempo. Mientras más noche sea, más difícil se vuelve la carretera. Por favor, no tomes a mal mis comentarios, pero sobre todo, no los pases por alto. Aquel hombre que me dijo eso era alguien ya de una edad considerable. Por respeto, nada más le dije que sí y no le quise cuestionar nada. En su momento sabía de la fama de Catemaco, pero no era alguien que creyera todo lo que se cuenta. Así como terminaron de bajar todo, enseguida me subí al tráiler y emprendí mi regreso. Para entonces, eran más o menos las 7 de la noche y aún tenía algo de sol. Pero conforme fue avanzando, la noche ya se veía asomándose y cada vez veía más lejos las casas de la ciudad hasta que por fin ya no hubo más que pura selva y la oscura noche sobre mí. Apelando a lo que aquel hombre me dijo, manejé con mucha precaución. Bajé la velocidad lo más que pude y seguí de frente mientras sostenía un sándwich y una botella de agua que eran mi comida. Quizás tenía unos 25 minutos de haber salido de Catemaco, cuando sobre la carretera vi a una mujer caminando en la misma dirección que yo. Debido a que iba algo lento, pude ver gracias a las luces que se trataba de una mujer embarazada. Ella portaba un traje típico de la región, pero aún así se podía ver su abultado vientre sin mayor problema. Me pregunté qué hacía una mujer así en medio del bosque a esa hora y algo tarde. En ese momento no pasó por mi cabeza lo que aquel señor me había dicho. Fue por eso que frené más adelante para tratar de ayudar a aquella mujer. Bajé del tráiler y al voltear hacia atrás,
Vi que ella, quien en efecto era una muchacha de no más de 20 años, venía caminando descalza por la solitaria carretera con las manos en su vientre embarazado. Le di las buenas noches y le pregunté qué hacía tan tarde. La mujer, con una voz fina y suave, me respondió el saludo para después decirme que iba más adelante a su casa. Le pregunté qué tan lejos iba y en qué dirección. La mujer dijo que a unos 20 minutos sobre carretera. Al no ver a nadie cerca de ella, no me quedó de otra que decirle que subiera y la llevaría lo más que pudiera. La mujer dio una ligera sonrisa y subió al tráiler. Así como subió, le pregunté qué hacía tan noche por la carretera. La mujer dijo que se le hizo tarde para regresar a su casa, pero cuando me respondió, noté que su voz era un tanto diferente a como la había escuchado en un principio. Su voz era un poco más madura, rasposa, como si fuera la voz de una mujer mucho más grande que la edad que tenía ella. Después de eso le ofrecí un poco de agua. Ella tomó la botella y vi cómo le dio un sorbo, pero al regresarme la botella de agua, que era totalmente cristalina, esta estaba pintada de color verde. Dentro de ella flotaba algo mocoso, baboso, como si le hubiera escupido algún gargajo. Aquello me dio mucho asco, así que dejé la botella a un lado. Para esas alturas me empezó a dar algo de miedo aquella mujer que en un principio vi muy dulce y delicada. Pensar que todavía faltaba lo peor de aquella noche. Pasaron unos minutos en completo silencio cuando le dije a la mujer si aún faltaba mucho para llegar a su destino. Ella dijo que no, a la par que con sus manos empezó a sobar su vientre abultado. Mientras lo hacía, se empezó a oír una risa muy suave que parecía más como un ruido del ambiente que algo salido de ella, aunque este se fue haciendo más y más denso hasta oírse fuerte y claro. De reojo vi a aquella mujer que había dejado de tocarse el vientre, pero su vientre, se empezó a mover por sí solo. Pero sus movimientos eran muy raros. Parecía que su bebé o lo que fuera que tuviera dentro se movía por todos lados buscando salir por aquí o por allá. Le pregunté si estaba bien, pues su estómago se movía de manera muy amorfa. Ella se empezó a reír de una manera desquiciada y sin darme oportunidad a preguntarle algo, se alzó la camisa y dejó ver que aquel bulto que tenía en el vientre eran dos seres pequeños del tamaño de duendes que estaban pegados a su estómago. Frené de golpe el camión, tanto que casi salimos de control y me estrelló contra un árbol. Del susto empecé a gritar y a dar patadas para evitar que aquellos, la mujer y las dos criaturas, se me acercaran. Todos ellos empezaron a reír y a burlar de mí. Podía ver sus expresiones diabólicas que gozaban con el momento. En ese instante creí que algo me harían, pero lejos de eso, aquellos tres seres, la mujer y los duendes, bajaron del camión y prácticamente se metieron al interior del bosque. Con el tiempo de asimilado aquella vivencia, gente de Catemaco dice que me había encontrado a una bruja en el camino y por suerte, solo fue una que quiso hacerme una broma. Si me hubiera encontrado con una bruja mala, no estaría contando esto. Por algún tiempo tuve una temporada donde me gustó irme de mochilero. Ya saben, tomar cosas básicas, meterlas en mi mochila y salir sin rumbo fijo a donde quiera que el destino me llevara. Cuando hacía eso, la mayoría de mis traslados lo hacía pidiendo aventones en carretera.
Por suerte, en la fecha en la que se remonta esto, no había tanta inseguridad como hoy día y la gente confiaba más en llevar a los viajantes de un lugar a otro. En uno de estos viajes que hice, recuerdo que tenía como destino terminar en las playas de Cancún en México. Salí de Guadalajara, que está casi en el centro del país, y bueno, el destino sí estaba algo lejos. Había recorrido ya gran parte de todo el camino hasta llegar al estado de Puebla. Ahí estuve esperando en la autopista a un buen samaritano que me pudiera acercar un poco a mi destino. Sin embargo, aquello no fue una tarea fácil. Autos pasaban y por más que preguntaba, solo me decían que no iban en esa dirección o que no podían llevarme. Caminé por un buen rato sobre aquella carretera hasta llegar a una gasolinera donde me dijeron que si caminaba 3 kilómetros más adelante, llegaría a un descanso de trailers. Ahí de seguro alguien iba para allá y con suerte me darían un aventón. Me apresuré lo más que pude, ya que la noche estaba a la vuelta de la esquina. Aunque por más que traté de llegar a buena hora, la noche me había atrapado y para entonces ya eran casi las 8. De lejos vi aquel descanso de trailers donde había muchos, decenas y decenas de vehículos, los cuales también me fueron negando el viaje, ya sea porque tampoco iban para ese rumbo, o simplemente me decían que no podían llevarme. Esperé y esperé un buen rato sentado en la banqueta. Para esa hora ya no había nada ni nadie pasando por donde yo estaba. De pronto escuché como si alguien me hablara. Era la voz de un hombre. ¿Para dónde vas, muchacho? Al dar la vuelta vi que se trataba de un señor ya algo mayor. Le dije que iba en dirección a Cancún, que cualquier ayuda que me pudieran dar acercándome estaba muy bien. El señor sonrió y dijo que tenía algo de suerte, porque él iba en esa dirección, solo que podía llevarme no muy lejos, a unos 20 o 30 kilómetros más o menos. Al verme en ese contratiempo le dije que sí, peor es nada a final de cuentas. Me dijo que lo siguiera. Caminamos hasta fuera del paradero de trailers. Eso se me hizo algo extraño porque pensé que él estaría dentro con los demás transportistas. Sube, me dijo apuntando a un tráiler que se veía algo viejo, desgastado y algo anticuado. De esos trailers que son como de los 90s u 80s. Pero bueno, no podía decir nada, ya que él me estaba llevando sin poner peros. Los dos subimos al camión y empezamos la marcha. Y arriba dijo que se llamaba Mariano. Tenía poco más de 30 años manejando trailers y toda su vida había estado en esa carretera. La conversación se hizo muy buena, tanto que no supe ni cómo el tiempo pasó volando. Ya casi estamos por llegar hasta donde te bajo. Una vez que llegues, estarás en un lugar solitario en medio de la carretera, pero no te preocupes. Solo camina 1 kilómetro al frente y llegarás a una gasolinera. Ahí paran más trailers y camiones, así que alguien puede llevarte. Le di las gracias y así como mencionó, un poco más adelante se detuvo y me pidió que bajara. El lugar en concreto era una curva algo pronunciada. Se podía ver que era de esas peligrosas, donde de seguro pasaban muchos accidentes, ya que se observaban algunas carrocerías de autos ya viejos que tuvieron percances ahí mismo. Me gustaría poder llevarte un poco más lejos, pero hasta aquí es donde yo llego. Hasta aquí es donde la vida me dejó llegar. No entendí qué quiso decir el señor con eso, pero le di las gracias y él siguió su camino. Lo que vi después es algo que juro nadie puede creerme. A metros vi como aquel tráiler que tenía todas sus luces encendidas empezó a desaparecer. Se fue desvaneciendo como si fuera un fantasma en plena carretera. Me
Me tallé los ojos repetidas veces, pero les juro que ese camión desapareció enfrente de mi mirada. Creo que me subió un camión fantasma que tuvo un accidente en ese lugar hace mucho, mucho tiempo. Mi padre trabaja como trailero para una línea muy conocida de muebles en México. Su trabajo es muy pesado, ya que tiene días en los cuales hace viajes de hasta 15 horas continuas para dejar pedidos en toda la República. Creo que es normal deducir que él, al tener un trabajo que lo expone mucho a la carretera, debe tener una gran cantidad de anécdotas que contar y vaya que sí las tiene. Pero de entre todas aquellas, él cuenta que esta es la que más miedo le ha dado. En el año 2012 mi papá estuvo enfermo un tiempo. Aquel padecimiento le trajo un síntoma temporal bastante molesto. Aquello se trataba de una continua necesidad de tener que ir al baño. Siendo trailero era más que obvio que le afectaba mucho, ya que estas ganas le hacían tener que parar frecuentemente durante sus trayectos, los cuales muchas veces eran durante la noche. Y si algo se dice entre los traileros, es que nunca debes pararte en las noches en medio de la carretera. Mi padre cuenta que una vez de aquel año fue enviado a hacer una entrega de muebles a otro estado. El viaje en cuestión duraba unas 7 horas, pero se tenía que hacer de noche, saliendo de las 10 p.m. para llegar aproximadamente a las 5 de la mañana del día siguiente. Mi padre subió a su tráiler y con los muebles dentro emprendió su largo camino. Como les había mencionado, en ese tiempo él tenía aquel asunto de tener que hacer mucho del baño. Fue por ello que en más de una ocasión se paró en gasolineras, restaurantes, tiendas y todo lugar que le diera la oportunidad de hacer sus necesidades. Sin embargo, así como el camino se fue haciendo más denso y solitario, llegó el punto donde quiso ir al baño, pero ya estaba en medio de la nada y en plena oscuridad. Ante la necesidad que tenía, no tuvo de otra que orillarse en un claro que vio al frente para bajar y, bueno, hacer sus necesidades. Cuenta que se orilló lo más que pudo en medio de la carretera, la cual al ver por todos lados no se veía rastro alguno de civilización. Sin embargo, eso no le importó, pues su necesidad eran mucho mayores. Así como descendió del tráiler, caminó unos metros hasta cerca de unos arbustos y hacer sus cosas. Ante la premura no tardó y de inmediato se puso de pie para regresar al tráiler, pero en ese momento escuchó el ruido de un animal. Aquello se trataba del rebuznar de un burro. Mi padre giró su mirada hacia su izquierda y se dio cuenta cómo de entre la hierba alta que estaba al lado de ese claro salió un burro caminando. Pero aquel burro no estaba solo. Encima de él lo estaba montando un niño de unos 10 años más o menos. A mi padre se le hizo muy extraño ver aquella escena, ya que no entendía qué hacía un niño sobre un burro a las 2 de la madrugada en medio de la carretera solitaria. Mi padre le dio las buenas noches, le dio su nombre y le preguntó qué hacía en ese sitio. El niño estuvo en silencio unos segundos, hasta que le dijo que estaba caminando para su casa. Ante esa respuesta, creyó que quizás el niño vivía en alguna casa cercana, una que no se veía pero que estaba por la zona. Un poco más tranquilo le dijo que se cuidara y le dio nuevamente las buenas noches. El niño le respondió algo parecido. Mi padre subió a su camión y trató de incorporarse a la carretera, pero aquel burro con el niño encima le molestaba un poco. Él sacó su cabeza por la ventana y le pidió de favor que se hiciera a un lado. «Perdón, ya nos movemos», respondió el niño. Bueno, eso creyó él.
La cara de mi padre se paralizó del susto cuando las luces del camión iluminaron claramente, como al responder la petición, quien movió la boca y pronunció esas palabras fue el burro y no el niño. Él estaba completamente seguro que quien estaba hablando no era el chico, sino el animal. Esto lo corroboró cuando le pidió nuevamente que se hiciera a un lado. Quien le respondió fue el burro. Mi padre sintió un escalofrío en su espalda y pisó el acelerador para salir volando de aquella carretera. Buenas noches, querida comunidad de contadores de historias. Mi nombre es Aldair Pérez y he sido trailero por herencia familiar desde hace 13 años. Quizás mi experiencia no es mucha, pero creo que la suficiente como para ya haber vivido ciertas cosas. Por un tiempo trabajé como transportista de paquetería entre el Estado de México y varios lugares aledaños. Mis viajes siempre fueron de noche y rara vez de día. Hasta la fecha que pasó esto, nunca había tenido algún tipo de suceso paranormal, pero este fue el primero de todos y el que más recuerdo. Una noche salí de la sucursal de paquetería en dirección al estado de Veracruz. La caja del tráiler estaba repleta de paquetes y sobres de todo tipo. Se podía decir que solo llevaba eso. No había algo diferente en su interior. El trayecto entre esos dos lugares del Estado de México y Veracruz no es mucha, de unas 5 horas más o menos, dependiendo la velocidad y el trayecto. Siendo las 12 de la noche y estando poco más de la mitad de camino, recuerdo empezar a escuchar un sonido muy en particular. Mientras manejaba y estando únicamente yo en la cabina, escuché claramente el llanto de un bebé. El ruido que escuchaba era claramente nítido y parecía provenir de mi espalda, del camarote más o menos. Bajé la velocidad y presté atención creyendo que escuchaba mal o que algo estaba haciendo ese ruido parecido al llanto de un infante. Sin embargo, por más que quise buscar el origen del ruido, se me fue casi imposible, porque no había nada que indicara que lo producía. Por un momento incluso pensé que estaba alucinando o que estaba mal, pero no. Quizás el cansancio de la carretera me estaba jugando una broma, fue algo que también pasó por mi cabeza. El llanto del bebé siguió escuchándose por un buen tiempo hasta que me di cuenta que este no provenía del camarote, sino que de la caja del tráiler. Eso era aún más improbable. Digo, la caja del tráiler estaba retirada de la cabina. Es muy difícil que se pueda escuchar el ruido de algo que provenga de dentro. Además, que no había una explicación de cómo un bebé pudo llegar a ese lugar. Entre mis pensamientos más rebuscados que tenía para dar una explicación lógica, pensé que un paquete era algún juguete o algo así que se había prendido, pero aún así era complicado creer que algo sonara tan fuerte. No les voy a mentir, pero para entonces mi cuerpo empezó a sentirse extraño. Como si algo no estuviera bien, como si supiera que algo andaba muy mal. El llanto del bebé fue constante y sonoro. Había breves momentos que se callaba, pero al instante nuevamente se desbocaba otra vez. Por un momento quise detenerme y bajar a ver qué pudo ser aquello, pero no tenía el valor de detenerme en medio de la carretera en plena noche. Manejé por casi media hora hasta ver a la distancia a una gasolinera donde me orillé y bajé para ahora sí ver dentro de la caja del tráiler. La luz de la gasolinera y ver a una que otra persona trabajando ahí cerca me daba un poco más de seguridad de hacerlo.
Así como bajé del tráiler, me vio un despachador de la gasolinera. Buenas noches, ¿está bien mi amigo? ¿O por qué tiene la cara tan blanca? No me había percatado de lo asustado que estaba como para que estuviera así de pálido. Sin muchas trabas le conté sobre lo que había escuchado, sobre aquel llanto que incluso él empezó a escuchar constante y sonoro. El trabajador de la gasolinera iluminó con su teléfono celular mientras yo abría la caja del tráiler, pero así como lo abrí, ese llanto dejó de oírse. Se cayó por completo. Busqué entre todos los paquetes, pero al menos por lo que se podía ver, no había nada que me dijera de dónde provenía el llanto. Más tranquilo cerré la puerta del tráiler y así como lo hice, otra vez empecé a escuchar el llanto. Vi cómo la cara del trabajador de la gasolinera se frunció y dijo que eso no era normal. Oiga, yo le recomiendo que ya no abra su tráiler y mejor siga adelante. No creo que lo que llora en la caja sea un bebé de verdad. Debe ser otra cosa. Algo que le quiere ver la cara, amigo. Mejor ya no le preste atención y rece un rosario para que continúe con su destino. Así lo hice, pero en todo el camino restante ese llanto se siguió oyendo. Sé que el trabajador de la gasolinera tenía razón. Eso que escuché en la noche no fue nada bueno. Mi padre se llama Misael y trabaja como trailero transportando mercancía de un lugar a otro en viajes largos por la carretera. Cuenta que esto le pasó una noche mientras conducía por una solitaria carretera rural a las orillas del estado de Puebla. Dice que a lo lejos sus faros iluminaron una figura oscura en medio del camino. Por instinto él frenó, pero cuando lo hizo era demasiado tarde. El impacto fue inminente. Él sintió como el vehículo tembló al golpear algo sólido. Con el corazón palpitando se detuvo y bajó del camión temiendo lo peor, que le había pasado las ruedas a una persona. Caminó metros hacia atrás para ver qué era eso, a lo que las llantas le pasaron por encima. Para su sorpresa, tirado en el suelo, había un ser que se parecía mucho a un perro, pero algo estaba profundamente mal. Aquel ser era completamente negro. Tenía un pelaje brilloso y algo abultado. De su hocico salían un par de colmillos de buen tamaño, pero lo más perturbador era que en su espalda tenían dos alas de buen tamaño, muy similar a las de un murciélago. Mi padre se acercó a eso con mucha cautela. Por un momento creyó que estaba muerto, pero cambió de opinión cuando notó cómo su pecho se inflaba ligeramente, como si sus pulmones aún lucharan por respirar. Después de eso, sus extremidades empezaron a mover lentamente, como si aquello siguiera vivo, o más bien, seguía vivo. Mi padre se llenó de terror, haciendo que no soportara la situación, regresando al tráiler y saliendo corriendo de ese lugar. Con el corazón aún latiendo con la fuerza de su pecho, tomó el volante y reanudó la marcha tratando de olvidar lo ocurrido. Sin embargo, a medida que él avanzaba por la oscura carretera, una sensación de inquietud lo invadía. Él se preguntó qué diablos era eso que había visto. En su momento no tuvo tiempo de siquiera preguntar qué había visto o qué había pasado. Tuvo que pasar un buen tiempo conduciendo para darse cuenta que se había encontrado con algo que no era un animal común y corriente. Era otra cosa, posiblemente un nagual con cuerpo de perro, pero con alas membranosas en la espalda, a lo cual él había arrollado.
¿Quieren oír una verdadera historia de terror? Bueno, escuchen esta. Entre el año 2008 y 2016, fui chofer de tráiler particular para un negocio familiar. Durante todo ese tiempo hice decenas, cientos de viajes a varias partes de la República Mexicana. Si bien mi labor como transportista no era complicada y solo me limitaba a manejar de un lado a otro, sí debo mencionar que los horarios eran algo incómodos, más cuando tenía que manejar de noche. Esto me ocurrió una ocasión cuando regresaba de hacer un viaje de entrega a otro estado. Recuerdo que estaba volviendo a eso de las 11 de la noche, únicamente yo sobre mi camión. Como ya era tarde y el sueño me empezaba a ganar, paré en una gasolinera que estaba en medio de la carretera para comprarme un café y fumarme un cigarro. De este modo sabría que me mantendría despierto por un poco más de tiempo. Después de comprar el café me paré en la orilla de la carretera, misma donde estaba la gasolinera, y me puse a fumar. Tenía mi vista sobre la carretera, solo viendo los contados autos que pasaban de un lugar a otro, cuando de pronto vi cómo en la oscuridad de aquella carretera, una persona venía caminando. Aquella se trataba de una mujer joven. De lejos podía ver que venía caminando algo lento, torpe, como si le costara poner sus pies en el suelo y dar pasos. Me le quedé viendo fijamente a ella y ella se me quedó viendo. «Disculpe, señor, ¿usted es trailero?», preguntó la mujer cuando pasó a mi lado. Le respondí que sí. La mujer, quien por cierto se veía muy joven, de unos 20 o máximo 25 años, la cual vestía con un vestido de color rosa, una cola de caballo y calzado muy simple. Me preguntó si la podía llevar unos kilómetros más adelante, ya que se había quedado atrás. Vi de pies a cabeza a la mujer y al no representar algún tipo de peligro, le dije que sí podía llevarla, pero solo unos kilómetros, ya que tenía prohibido subir a personas desconocidas al camión. Enseguida los dos subimos y empezamos la marcha. Aquella mujer, aunque era muy bonita, me extrañaba mucho su caminar tan raro. En mi cabeza solo creía que tenía algún tipo de problema, y por respeto no quise preguntar nada. Ya con unos minutos sobre la carretera, le pregunté a la mujer cómo es que terminó en ese lugar y hasta dónde exactamente era que iba. La mujer dijo que no lo recuerda bien, solo sabe que se cayó del auto donde iba. Su respuesta sonó rara, ya que no entendía a qué se refería con eso de caerse. Entre mis malos pensamientos, creí que quizá la habían abandonado por algún tipo de problema, como su caminar, por ejemplo. Después de medio platicar eso, todo se volvió silencio. Nadie dijo nada. Tenía la vista puesta en el camino cuando comencé a oír un ruido algo extraño. Se trataba de un rechinido muy raro. Era un ruido similar como al ruido que hace una puerta cuando necesita aceite. Creí que el sonido provenía de alguna parte de la cabina, incluso que era del tablero del tráiler, pero el ruido no era parte del vehículo, provenía de otro lado. En ese momento vi como aquella mujer que tenía al lado estaba balanceando sus pies como si fuera una niña pequeña. Le pregunté si acaso ese ruido que se escuchaba provenía de ella. La mujer volvió a verme y me dijo que sí. Son mis rodillas las que hacen ese ruido. Le pregunté cómo era posible eso. La mujer comenzó a subirse el vestido poco más arriba de la rodilla, dejando ver que en las uniones de sus piernas, en las mismas rodillas que ella tenía,
Tenía un par de clavos en cada pierna. Esos eran tornillos oxidados que atravesaban su rodilla de lado a lado. Encendí la luz de la cabina haciendo que viera mejor a aquella mujer. Eso se trataba de un maniquí que podía hablar y caminar. Mi cabeza se voló por completo. Paré el tráiler y empecé a gritar como loco. Aquella mujer, o mejor dicho, maniquí, se espantó y abrió la puerta del tráiler para bajar y salir corriendo. Yo pisé el acelerador del tráiler y solo veía cómo dejaba atrás a aquella mujer o aquel maniquí. Buenas noches, Memo. Esta noche quisiera contarte esta historia que tiene como lugar la carretera que une al estado de Querétaro y la Ciudad de México. En el tiempo donde se remonta esta historia, recuerdo que cada 2 veces por semana iba a Querétaro a entregar productos a una sucursal de una tienda en particular. En una ocasión que regresaba de Querétaro con dirección a la Ciudad de México, por ahí de las 8 de la noche, vi que sobre el camino se encontraba un hombre parado en medio de la oscuridad, con una linterna en mano pidiendo aventón. Aquel señor vestía completamente de blanco, con un pantalón y camisa de manta, además de guaraches y sombrero. Esta vestimenta es típica de la gente de las rancherías del lugar, ya que aún estaba dentro del estado de Querétaro. Al ver a ese hombre pensé rápidamente en ayudarlo. Quizás habría sido su forma de vestir que no sentía algún tipo de amenaza. Paré el camión metros más adelante de él, quien enseguida se acercó para subirse a la altura de la ventana y preguntarme algunas cosas. Buenas noches, jefe. Dígame hacia dónde va y qué hace tan tarde caminando por la carretera. Me habrá de disculpar, pero ahorita me dirijo a ver un compadre que anda medio mal de salud acá adelante sobre carretera. ¿Será que usted me puede dar un aventón para allá? No está lejos. Ayúdeme a llegar con mi compadre. Sin dudarlo 2 veces, abrí la puerta del copiloto y dejé que el hombre subiera. Por lo que me dijo, parecía que su destino no estaba más allá de 20 minutos de distancia, así que el trayecto sería rápido. Ya con el señor a bordo, reanudé la marcha y de paso le pregunté cuánto tiempo tenía caminando por la carretera. El señor, al subir, le noté un semblante triste, de preocupación, como si estuviera muy afligido. Le costó responderme, pero mencionó que tenía casi 1 hora y media, allá en el frío y la noche. En todo el trayecto casi no hablamos, pues el hombre, de quien no supe siquiera su nombre, no se prestó para nada, mucho menos para conversar. Además, no quise incomodarlo sabiendo que quizás ese era un mal momento o uno muy inoportuno como para platicar. Su problema debería ser muy delicado como para tenerlo así de pensativo. Así avanzamos por casi media hora, cuando el señor dijo que ya estaba cerca de su destino. Mencionó que más adelante estaba un camino de tierra a orillas de la carretera, que él se bajaba en ese lugar. Cuando vi aquel camino que se veía prácticamente abandonado, lleno de hierba alta, árboles y nada de luz, le pregunté si estaba seguro que ese era su destino. El señor dijo que la casa de su compadre estaba finalizando aquella vereda y que sí estaba en el lugar correcto. Le pregunté si necesitaba algo más, a lo que él dijo que no. En todo caso, me despedí de él y le deseé la mejor de las suertes. Este señor se quitó el sombrero e hizo una reverencia como forma de agradecimiento. Enseguida que bajó, comenzó a correr por ese camino entre la hierba alta,
y fue ahí que el corazón casi se me sale. Conforme el hombre iba avanzando, su cuerpo se iba desvaneciendo. Era como si se tratara de un fantasma. Me tallé los ojos pensando que era él simplemente alejándose a la distancia, pero no, en verdad el hombre iba desapareciendo. Lo primero que se desvaneció fueron sus pies. Por un rato solo de su cintura para arriba corría, para posteriormente desaparecer por completo, y junto a él, todo su cuerpo. Esa ha sido una de las pocas veces que he tenido una experiencia que puedo decir fue paranormal. Sin embargo, la más fuerte que me ha pasado como trailero. No cabe duda que las carreteras de todo el país están llenas de historias como esta. Esto me sucedió hace no mucho, hace unos meses apenas, pero es lo más extraño que jamás me haya ocurrido. Llevo siendo trailero desde hace poco más de 4 años, un tiempo relativamente corto si así queremos verlo. Aquella noche, cuando se remonta esta historia, recuerdo que avanzaba sobre un camino que conecta la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con una comunidad vecina. Era de mañana, como a las 10 más o menos. Yo iba manejando muy tranquilo y sin mayor sobresalto, cuando sobre la carretera, en el carril contrario, vi que estaba parado un camión tipo Torto, de la misma empresa que yo laboraba. ¿Se habrá descompuesto? Fue lo primero que pensé. Aunque a decir verdad, se me hizo raro que alguien viniera de ese rumbo, siendo que era relativamente temprano, además que soy yo el encargado de repartir en esa zona. No le presté mucha importancia a eso, y quise ver qué le había sucedido a mi colega. Me orillé casi a la par que él, y me bajé. Disculpa amigo, ¿qué le pasó a su camión? No me diga que lo dejó tirado. De la cabina un hombre bajó muy lentamente, y con voz calmada mencionó: sí, vaya a saber Dios qué le pasó. Aquel hombre me dijo que su camión dejó de funcionar de repente y no sabía exactamente qué le pasaba. Le dije que me diera chance de revisar el motor. Quizás algo había en él y lo dejó tirado así nada más. Al revisar vi que en efecto, una manguera estaba mal puesta y tenía una fuga, y por eso fue que el camión se terminó parando. Muchas gracias amigo, dijo aquel hombre, a quien por cierto le pregunté su nombre. Me llamo José Alberto, dijo. Vaya casualidad, le mencioné. Yo me llamo igual. El hombre, quien por cierto, y al notar su piel vi se veía muy amarillento, me hizo una ligera sonrisa y subió su camión para alejarse lentamente. Sin embargo, cuando se iba, vi cómo este camión de José empezó a desaparecer. No estoy seguro cómo o de qué forma, pero el camión se fue desvaneciendo a pesar de ser las 11 de la mañana, con el sol en todo lo alto del cielo. Algo imposible, siendo que yo no lo soñé, no lo aluciné, yo lo vi con mis propios ojos. Hasta el día de hoy no sé qué fue eso que presencié esa mañana en la carretera. No sé si fue una falla en la realidad, si se trató de un fantasma o qué rayos pasó. Lo único de lo que estoy seguro es que ese hombre, ese supuesto compañero de trabajo, jamás volví a verlo. Hola Memo y a toda tu comunidad que está presente esta noche. La historia que voy a contarte ocurrió hace 4 años, en plena época de contingencia sanitaria.
En ese tiempo yo trabajaba como trailero para una cadena de supermercados aquí en Torreón, Coahuila. A diferencia de muchas personas que en ese tiempo se vieron mermados en sus actividades laborales, en mi caso en esa temporada tuve más trabajo de lo habitual. Los supermercados que abastecíamos constantemente eran llenados debido a la demanda de todo tipo de productos que se consumían. Hubo un tiempo donde incluso fuimos rebasados por tantos pedidos que trabajábamos casi sin descanso e incluso también nuestras unidades. Nuestros trailers no tenían tiempo siquiera de recibir el mantenimiento requerido entre cada viaje. Así como terminábamos uno, tomábamos otro y salíamos a carretera. No era de sorprenderse que hubiera ocasiones que quedábamos tirados en medio camino por algún problema mecánico y resolverlo vaya que era un lío. Por tal motivo recuerdo que por unos meses a cada chofer se le asignó a un mecánico que lo acompañaba en cada viaje por si se daba la emergencia que el tráiler se quedara tirado. En un viaje que hice de Torreón a Monclova, recuerdo que don Javier fue el mecánico que se me asignó para que me acompañara en dicho viaje, si es que se tenía alguna emergencia. A don Javier ya lo conocía desde hace años. Él era un mecánico de la vieja escuela que prácticamente nada lo asustaba. En esa ocasión los dos salimos de Torreón como a las 10 de la noche, con llegada más o menos entre las 3 o las 4 de la mañana del día siguiente. Durante gran parte del camino, don Javier y yo nos pusimos a platicar un poco sobre la situación actual del país, de la contingencia sanitaria y todo eso que acontecía en su momento. La plática se hizo muy amena, tanto que nos dieron la 1 de la madrugada. En ese momento estábamos pasando por una parte bastante alejada de toda civilización. Solo teníamos campo abierto a todos lados, ni una sola luz de alguna casa o comercio. Y fue justo en ese momento que el tráiler empezó a hacer un ruido muy extraño y a jalonearse hasta que de la nada se apagó. Chin, ya estuvo que se ahogó la máquina, dijo don Javier, quien de inmediato se bajó a revisar el tráiler. Después de dar una ligera revisada, mencionó que se sobrecalentó, que con algo de agua y refrigerante debería quedar en algunos minutos. Los dos, don Javier y yo, estábamos en plena carretera esperando a que el tráiler se recuperara, cuando escuchamos un llanto. Se trataba del llanto de una niña, de una jovencita de no más de 10 años quizás. El ruido de aquel llanto era tan claro que les puedo jurar que lo teníamos a unos cuantos metros. Al oír eso me dio mucho miedo, así que le pregunté a don Javier si también lo había escuchado. El señor, quien no hizo gesto alguno, como si no le impresionara nada, dijo que sí. Subamos al tráiler. Mejor esperemos arriba porque ya nos echaron los ojos los diablos. ¿Quién? ¿Quién nos echó el ojo?, le pregunté. Don Javier repitió que subiéramos al tráiler. Enseguida lo hicimos, y así como subimos y puse mi vista sobre el parabrisas, al frente, a unos 7 u 8 metros sobre esa carretera, vi cómo estaba parada una niña de unos 10 años. La niña vestía completamente de blanco, como si tuviera un vestido de primera comunión o algo así. No se le veía la cara porque tenía su cabello suelto que le cubría todo, pero sí recuerdo muy bien que estaba descalza. Es una niña, don Javier, y si necesita ayuda. Don Javier, con tono serio, dijo que no se me ocurriera bajarme. De hecho, dijo que probara encendiendo el tráiler. Si prendía, entonces que nos fuéramos.
Encendí el tráiler y arrancó a la primera. De frente, vámonos de frente. Eso de ahí no es una niña. No temas pisar el acelerador. Me persigné y en mi mente recé un Padre Nuestro antes de pisar el acelerador y pasarle por encima a aquella alma en pena. Al final esa niña no le hice nada, pues por el retrovisor vi como ella se quedó parada en la carretera viendo cómo nos íbamos. Esta historia es la más loca y extraña que jamás alguien me haya contado. Dicho relato me lo contó el señor Esteban, tío de mi novia Leticia, quien toda su vida se ha dedicado a la conducción de trailers. Por allá del año 2008, dice que trabajó como repartidor de animales de granja. No sé si alguna vez estando en carretera hayan visto trailers cargados con rejas llenas de pollos, cerdos, vacas. Bueno, en ese tiempo don Esteban trabajaba como chofer de esos vehículos precisamente. Él cuenta que en un viaje que hizo de la ciudad de Oaxaca hacia la Ciudad de México, le ocurrió esto. Don Esteban no acostumbraba a pararse en el camino cuando iba manejando, a menos que fuera una emergencia. En esa ocasión salió ya algo tarde de la ciudad de Oaxaca, así que en el camino la noche lo fue atrapando. Estando a más o menos medio camino de su recorrido, dice que le dio algo de sed, así que se detuvo en una gasolinera que estaba en medio de la carretera por algo de agua. Al salir de la tienda y estar por subirse a su tráiler, dice que se le acercaron dos personas, un hombre y una mujer, los dos de entre unos 25 y 30 años. Don Esteban dice que las dos personas eran de tez morena clara, de altura promedio, entre unos 60 y unos 70, de cabello negro, pero que sus ojos eran un tanto diferentes. Estos eran rasgados, como si fueran asiáticos, pero la pupila era mucho más grande, abarcándole casi todo el ojo. Incluso desde cierta perspectiva dice que parecía que todo el ojo era negro de tan grande que tenía las pupilas. Ese hombre le preguntó a don Esteban si podría llevarlos unos kilómetros más adelante. Cuando don Esteban lo escuchó, dice que notó cómo su español era algo deficiente, cortado, lento y con mucha dificultad de pronunciarse. Asumió de inmediato que eran extranjeros que estaban parados en medio de la carretera, mochileros o aventureros que luego les dan por viajar de un lugar a otro. Con la pena les dijo que no podía llevarlos. El hombre le dijo que no estaba muy lejos su destino, solo a unos kilómetros, además que podía pagarle. Don Esteban vio que esos dos muchachos, que no sabría decir si eran pareja o hermanos, en verdad eran viajeros, pues no tenían maletas, mochilas, nada. Solo eran dos muchachos mal vestidos en una gasolinera. Al ver que no parecían presentar un problema, les dijo que sí, pero solo unos kilómetros. Los dos muchachos esbozaron una ligera sonrisa y subieron al tráiler. Para entonces ya eran las 8 o las 9 de la noche. Don Esteban manejaba tranquilo e incluso les hizo algo de plática a aquellos muchachos, pero al notar que su español era muy deficiente, mejor ya no preguntó más. En medio de aquel silencio muy incómodo, donde nadie decía nada, él cuenta que escuchó unos ligeros chasquidos. Al principio parecían ser sonidos propios de los nervios de los jóvenes, quienes por alguna razón parecían bastante preocupados, como si los vinieran siguiendo. Pero esos chasquidos no solo los hacía uno de ellos, sino los dos.
Don Esteban dice que sintió que era como si ellos dos, esa pareja, se estuviera comunicando de esa manera. Pues en todo el camino nunca se dijeron una palabra en español o en algún idioma conocido entre ellos. Después de casi media hora de viaje y a punto de entrar a una zona montañosa que está entre el estado de Oaxaca y de Puebla, don Esteban mencionó que los muchachos le pidieron bajar. Lo extraño era que estaban en medio de la nada y rodeado de pura oscuridad. Él conoce bien esa parte porque ha pasado por ahí decenas de veces, así que tenía entendido que cerca no había nada de nada. Él no preguntó mucho, pues aquella pareja actuaba muy extraño y lo que quería era que bajaran de su vehículo. Antes de bajar, el muchacho le dio a don Esteban unas monedas, las cuales no vio ni contó en el momento. Pues repito, él quería irse ya. Una vez que los dejó en la carretera, vio cómo los dos caminaron al interior de la zona desértica y en algún punto los perdió de vista. No sabe si se escondieron o simplemente desaparecieron. Ya con más calma, don Esteban vio el dinero que le dieron y dice que no era ningún tipo de moneda que alguna vez haya visto, pues aparte de no pesar prácticamente nada, tenía símbolos muy extraños, siendo que los tirara en la carretera en ese momento, pues no tenían algún tipo de valor. Con el tiempo se arrepintió de eso, porque él cree que esa era la prueba que esa tarde-noche él llevó a una pareja de extraterrestres en su tráiler. Trabajé un par de años como trailero para una empresa de metales en el estado de Puebla, en México. En ese lugar tuve varias experiencias, algo extrañas, siendo esta la más destacable. Esto ocurrió el 1 de enero del año 2017. Ese día es uno de asueto en México, es decir, no se elabora debido a la celebración de fin de año. Sin embargo, la fábrica en la que laboraba no detiene sus operaciones. Por ello, contados fuimos aquellos que tuvimos obligadamente que ir a laborar. Mi jornada inició muy temprano. A las 7 de la mañana me hallaba ya en mis actividades. Esa mañana, como es de esperarse, casi no había nadie. Menos de un tercio éramos los únicos que laborábamos. Mi camión estaba listo en la zona de carga. Esperé un momento a que mis compañeros lo llenaran con el producto. A mis costados había un par de camiones que también estaban siendo llenados. En ese instante el sonido de un diablito se escuchó en el pasillo. Sobre él, un señor ya de edad avanzada venía jalando a uno de estos diablitos de carga repleto de mercancía. Él se colocó justo a un costado mío y empezó a llenar el camión. Disculpe, no me diga que así va a llenar todo. Se va a tardar un buen rato. ¿Dónde está el montacarguista para que haga este trabajo? Le dije, pues ese tipo de llenado de camión siempre se hace con un montacargas. Así que ver a ese señor hacerlo a la antigua era un tanto raro. El señor, quien tenía su gafete colgado al frente con el nombre de Ignacio Sanabria, lo recuerdo muy bien, dijo que no había más montacarguistas y siguió llenando el camión. Los contados trabajadores que estaban en el andén no les daba gracia lo que el señor hacía. Incluso nos preguntamos quién era, ya que el señor no lo habíamos visto trabajar ahí, por lo cual aludimos que era nuevo. El señor hizo unos 3 viajes con su diablito llenando lentamente el camión. Después de eso, de su último viaje, ya no regresó más.
Un montacarguistas me ayudó a completar mi producto y después de eso salí a entregar mi pedido. En la tarde, ya de regreso, comenté este incidente con recursos humanos, pues aquel lento llenado por parte del señor hizo que llegara tarde algunos pedidos y por ende me llamaron la atención. La secretaria revisó a todos los trabajadores del día, incluso a los que no vinieron a laborar, y no había ninguno con el nombre de Ignacio Sanabria. Los testigos que estuvieron presentes reafirmaron cómo fue que ese señor llenó el camión con su diablito, pero fuera de nosotros, nadie más sabía quién era. Años después me vine a enterar que aquel señor era un antiguo trabajador de la fábrica, pero él tenía ya sus años de haber fallecido justo en esas instalaciones a causa de un paro respiratorio. Pero al parecer muy de vez en cuando se aparece por los andenes, pues no he sido el único que lo ha visto. No le hagas favores a desconocidos, y menos si huelen a quemado. Buenas noches, querida comunidad de Cuenta Historias. Lo que les comparto me sucedió en el año 2006, y es debido a que en ese tiempo no había formas prácticas de evidenciar lo que vi, que solo queda mi palabra como testigo de todo. Me llamo Rogelio Pérez y llevo siendo trailero cerca de 22 años. En mi primer trabajo como chofer, estuve al servicio de una empresa dedicada a la entrega de electrodomésticos en el estado de Sonora, en México. La empresa era local y solo hacía entregas dentro del mismo estado. Era por esa razón que, si bien no hacía recorridos muy lejos, sí tenía muchas salidas a diferentes destinos dentro del estado. Recuerdo muy bien que una tarde de ese lejano 2006 me enviaron a hacer una entrega de electrodomésticos a Ciudad Cuauhtémoc. El tiempo estimado era de 4 horas, pero por el tráfico se extendió hasta 6. Eran más o menos las 9 de la noche cuando vi una gasolinera en medio de la carretera y me detuve para ir al baño y comprarme un café. Estaba regresando a mi tráiler cuando un hombre salió de la oscuridad de la carretera. Este hombre era un adulto mayor, vestía con ropa algo rota, y lo que me causó más intriga era que a su espalda tenía cargando la imagen de un santo, la imagen de un San Judas Tadeo de casi 1 metro de grande, yacía sostenido con mecates y que el señor cargaba con mucha devoción. El señor se me acercó y, sin decir su nombre o algo así, dijo que si por favor podía hacerle un enorme favor. Pensé que este hombre era un peregrino y que me pediría que lo llevara, pero no fue así. El señor dijo que si por favor podía llevar a su santo unos kilómetros más adelante. El señor mencionó que a unos 30 minutos de camino estaban velando al santo de San Judas Tadeo en una capilla que estaba sobre carretera. Él no creía poder llegar hasta ese lugar, ya que estaba muy cansado, así que me pidió que llevara a su santo y se lo diera a las personas que ahí estaban. Algo que debo destacar de ese hombre era que tenía un extraño aroma a quemado. Era como si su ropa o algo más tuviera ese olor. Le di muchos nos a ese hombre, pero él fue muy insistente, a tal grado que me hizo decirle que sí. En aquel año era un poco más difícil desconfiar de la gente, ya que el hombre no parecía ser alguien malo, y su causa era muy noble. El hombre se quitó aquel santo de su espalda y lo subió al asiento del copiloto. Le abrochó el cinturón de seguridad y me dijo que por favor lo cuidara mucho. Yo le pregunté nuevamente el lugar donde debería dejarlo para no equivocarme, y al parecer era bastante sencillo. Subí al tráiler y conforme me fue alejando vi como aquel hombre se quedó atrás.
Manejé con cuidado para no pasarme del lugar al cual debería dejar el santo, pero desde el momento en el cual me quedé solo con aquella figura de yeso, sentí mucho miedo. Era raro viniendo de una figura religiosa. Tenía mis manos bien puestas en el volante cuando escuché un extraño sonido. Este ruido era similar al ruido de dos piedras siendo talladas una contra la otra. En ese momento no le presté atención a ese ruido, pero este se seguía escuchando de manera intermitente. Giré a todos lados dentro de la cabina, pero no parecía haber nada que produjera ese ruido, o eso creí. Fue en ese momento que se me ocurrió voltear a ver a aquel San Judas que tenía sentado a mi lado. A mi mirada se le hizo raro, ya que si no mal recordaba, el santo cuando subió tenía otra posición de manos. Recuerdo bien que su mano izquierda estaba doblada a la mitad y con los dedos estaba tocando su pecho, pero ahora tenía esa misma mano totalmente extendida. Bajé un poco la velocidad del tráiler porque empecé a sentirme mal. Un fuerte punzón me empezó a llegar a la cabeza y sentí un extraño olor a quemado. Otra vez se escuchó aquel ruido de dos piedras siendo talladas una contra la otra, pero ahora sí pude ver de dónde provenía ese ruido. Aquel sonido era producto del movimiento de aquella figura de yeso, de aquel San Judas Tadeo. Yo vi cómo esa figura empezó a mover sus manos lenta y dolorosamente, pero era imposible, ya que el yeso no se podía, o más bien, no se debía mover. Incluso si no estoy mal, recuerdo ver cómo una sonrisa se le dibujó en la cara a ese santo, pero su risa no era una de tranquilidad o de calma, era una perversa, como si disfrutara hacerme sentir mal en ese momento. Y lo consiguió, porque me sentí tremendamente incómodo. Yo soy una persona religiosa y siempre lo he sido. Sabía muy bien que de ser un milagro no me sentiría así. Es por eso que sin pensarlo dos veces para el tráiler, me armé de valor y tomé aquella figura de yeso para tirarla en la carretera. Al chocar contra el piso se hizo pedazos, pero ni así me sentí más tranquilo. No tengo ni la más mínima idea de qué pasó después, porque todo fue muy borroso. Me fui de ese lugar sabiendo que el señor que me dio ese santo era alguien malo, o quizás ni siquiera era una persona, era más bien un algo. Por cuestiones personales que escucharán durante la historia, no diré mi nombre ni dónde pasaron la mayoría de las cosas. Espero lo entiendan. Creo que para nadie es un secreto que la vida de un trailero siempre está ligada a las tentaciones que uno se encuentra en los caminos. En mi caso, aquella tentación tenía nombre y apellido. Se trataba de una mujer con quien había entablado una relación en uno de los destinos que solía visitar para entregar mi mercancía. La relación que tenía con esta mujer era muy agradable, solo que había un pequeño detalle. Yo tenía esposa. A muchos sé que no les sorprenderá saber que los traileros son ojo alegre. Muchos, sino que la gran mayoría, tienen sus que veres en cada lugar al que van, y yo no fui la excepción a la regla. Por unos años estuve así hasta que un día mi esposa me descubrió y me echó de la casa. Por suerte nosotros no teníamos hijos, así que al alejarnos cada quien siguió su camino, pero no sin antes escuchar aquellas últimas palabras de mi esposa. Desgraciado, te vas a arrepentir. Voy a hacer que odies a esa mujer con la que te largaste.
Con el tiempo me fui a vivir a la casa de mi otra mujer, con quien estuve mucho tiempo estable. Pero es a partir de aquí que las cosas se fueron a pique. Una noche recuerdo que estaba haciendo un viaje muy largo, desde el sur de la República Mexicana hasta casi el centro de la misma. Llevaba manejando cerca de 11 horas y tenía la vista algo cansada. Estaba en medio de la autopista, solo rodeado de una inmensa oscuridad y de nada de casa cerca. Volteé a ver a mi reloj y eran más o menos las 2 de la madrugada. Pisé el acelerador para tratar de llegar lo antes posible, pero algo interrumpió mi camino. Las luces del tráiler empezaron a iluminar a una mujer que estaba parada a orillas de la carretera. Era extraño, porque aunque iba a una velocidad alta, esa mujer se distinguía muy bien. Sin embargo, algo no estaba del todo correcto. No lo podía creer. Aquella mujer que estaba viendo era idéntica a mi actual pareja. Cada facción de su cara, incluso la ropa que tenía puesta, me recordaba a una prenda que ella tenía. La duda me envolvió rápido y pisé el freno hasta el fondo. ¿Qué está haciendo mi mujer en medio de la carretera? Esa fue mi pregunta. Sé que quizás para muchos ver eso tenía todos los tintes de ser algo malo, pero yo no pensé eso. Solo pensé en la seguridad de mi mujer. Con el tráiler quieto, bajé rápido y me fui en busca de ella. Las luces traseras del tráiler la iluminaron, pero ella no parecía moverse, solo estaba ahí parada. Le empecé a gritar por su nombre, pero no parecía escucharme. No fue sino hasta que corrí a alcanzarla que ella volteó a verme. Mi mujer tenía la cara completamente inexpresiva. No había un solo gesto en ella. Era como si fuera una máscara de plástico. Mujer, ¿estás bien? Dime, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste a este lugar? Madre mía, sube al tráiler. Ahorita nos vamos. La tomé de la mano y la llevé al tráiler, pero al tocar sus manos, las sentí heladas, como si fueran unos trozos de hielo. Ella empezó a caminar lento, pero lo hacía hasta que de pronto se detuvo. Le dije que caminara, que ya era hora de irnos. Volteé a verla y al hacerlo, Dios mío, la cara de ella, su rostro, estaba completamente aguzanado. Su rostro tenía pedazos de piel que le colgaban, no tenía ojos, y donde deberían estar estos, solo había 2 agujeros negros. Su quijada tenía expuesta parte de sus huesos y ésta se movía como si quisiera hablar, pero de su boca solo salía un ruido como un murmullo. Al verla me llené de miedo. Traté de soltarla, pero ella me sujetó muy fuerte. Me estaba apretando la mano como si quisiera romperme los huesos. Como pude y como Dios me dio a entender, logré zafarme de esa cosa que estaba en la carretera. A toda prisa corrí al tráiler y me subí. Pisé el acelerador hasta el fondo y me puse a rezar. Mientras manejaba, lágrimas me escorrían de mis ojos rogando a Dios eso solo fuera una maldita pesadilla. Cuando llegué a mi destino, lo primero que hice fue marcarle a mi mujer, quien estaba en casa sana y salva. A raíz de esa noche, he visto a una mujer que se parece mucho a mi pareja actual, pero cuando me acerco, tiene la cara aguzanada. ¿Sabes algo, Memo? Ya investigué y me han dicho que me están haciendo brujería. Y quien lo hace es mi ex esposa. Aún no logro quitarme aquella maldición, y si lo logro hacer, serán los primeros en saberlo.
Esta historia es breve, pero no por eso menos aterradora. Mi padre trabaja para una empresa de envíos nacionales que va por todo el país. En ese lugar lleva poco más de 4 años trabajando, siendo que los meses más pesados son los de fin de año, ya que mucha gente hace pedidos por tiendas en línea. En diciembre del año 2022, mi padre estaba realizando un envío hacia la ciudad de Aguascalientes en México. El tráiler que manejaba era uno de doble remolque, que por su peso y longitud era difícil de maniobrar. Él relata que eran más o menos las 11 de la noche, cuando circulaba por la autopista a una velocidad controlada, cuando vio por el espejo retrovisor, dándose cuenta que había una luz que le estaba parpadeando. Mi padre creyó que era un automovilista que quería rebasarlo, así que se orilló un poco y le dio permiso para que éste pasara. Pero aquel auto no lo hizo, solo siguió parpadeando. Así estuvieron un buen rato hasta que mi padre se hartó y se reincorporó al carril completamente. Creyó que el automovilista era un mal conductor o simplemente un tonto, así que ya no le prestó más atención. Incluso al ver por el retrovisor, ya no se veían aquellas luces. Pero en ese mismo momento, y mientras manejaba, vio como una luz empezó a brillar, pero en el cielo. Era como si un helicóptero estuviera sobrevolando encima de él y lo iluminara con una luz blanca. Mi padre alzó su mirada hacia el cielo y dice que vio como una clase de platillo volador estaba justo encima de él. Aquella nave que describe era de color blanco, con luces que destellaban. Lo estaba enfocando con una potente luz. Por un momento incluso, dice que sintió como su tráiler se mecía como si aquella luz quisiera levantarlo, pero por el peso no pudo. Casi de inmediato mi padre frenó el tráiler y al hacerlo vio como aquel platillo siguió delante hasta hacerse invisible, o eso cree. No sabe si salió volando o simplemente desapareció ante sus ojos. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.